conceptos ahí, todo chévere. Mire que usted, que la asignatura de química general, ni siquiera hace falta a veces decirle por qué es tan importante, porque usted desde que toma la asignatura, usted ya va a tomar en cuenta que para el segundo semestre es una previa de 4 asignaturas, o sea, usted perdió química y está fregado, como quien dice. ¿Por qué? ¿Por qué, señorita Diana Vaca? ¿Por qué considera usted entonces que la química sí ha de tener relación directa con su carrera? Entonces, ahora sí vamos conociendo, vamos viendo cómo se encuentra usted qué ideas tiene, ¿no? Ya. Diana, el micrófono actívele, por favor. Porque yo creo que la química la utilizamos en todo sentido, en nuestra vida cotidiana. Claro, siempre está presente, ¿no es cierto? Gracias, señorita. Solo que otra cosa es que de pronto pase desapercibido, porque pues usted el rato que está cocinando un huevo, que está hirviendo el agua, que está, qué sé yo, añadiendo vinagre, que al final es ácido acético, generando una mezcla, usted no está preocupado del todo de lo que está sucediendo, que la temperatura esto. Bueno, de pronto alguien me decía, pero bueno, en repostería ahí uno sí tiene que estar controlando no sé qué, no está midiendo la viscosidad, usted no está pesando, no sé, el arroz, usted no dice, necesito 500 gramos, 400 gramos de arroz y añadirlo a 100 mililitros de agua. O sea, usted no hace eso, pero no sigue todas esas reglas. Al final viene siendo química. Usted no dice, bueno, voy a ingerir, o tal vez lo diga, ¿no? Pero no le importa mucho, o quizás no nos enteramos mucho del proceso, ¿no es cierto? Cuando usted está ingiriendo carbohidratos, ¿no es cierto? Esos carbohidratos, que al final son azúcares, se transforman en energía, ¿no es cierto? La proteína, ¿qué hace la proteína? ¿Qué saben ustedes? La gente que va al gimnasio. John, usted parece deportista. ¿Qué sabemos que hace las proteínas? ¿Para qué Ayuda sirven? a recuperar la masa muscular perdida Claro, ¿no es en cierto? el entrenamiento. Correcto, ya. Exactamente, gracias. Pero John, usted quizá en su vida cotidiana, usted no se preocupa, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo tampoco. Usted no se preocupa del proceso como está sucediendo, ¿no es cierto? Usted no dice, lo que pasa es que la proteína se desdobla en sus aminoácidos y los aminoácidos se cuelan en las células y esto hace que la masa muscular vaya engrosando. No, ¿no es cierto? Usted solo sabe que la proteína, pues, le genera, ¿no es cierto? Le ayuda a generar masa muscular. ¿Qué sabemos de las grasas, por ejemplo? Digan nomás, chicos, esta es tu oportunidad para que usted hable y me ayude también. Digan lo que usted conoce. Estamos en el preámbulo. Depende de las insaturadas las que tienen un fruto, por ejemplo, un aguacate. Grasa natural. Ya. O eso, grasa Gracias. natural. Hay grasas buenas y grasas Hay malas. grasas buenas, ya. Lo que usted sabe de las grasas, ¿no es cierto? Pero en general a nosotros, ¿qué nos han metido en la cabeza? O sea, cuando usted escucha grasa de una, ¿con qué asimila? ¿Bueno o malo? Malo. Malo. Claro, ¿sí o no? Colesterol. ¿Qué pasa, Jocelyn, cuando usted se va y se pega una salchipapa hoy? Dice, ya, bueno, esta semana, y pasado mañana su novio le invita, y estás el viernes otra vez. ¿Qué pasa el fin de semana? ¿Sí o no? Que dice, chu. O sea, por lo general pasa en las No, pues mujeres. digo, ¿Usted qué dice, Jocelyn? Gracias. no, pues digo, ya voy a seguir, ya voy a subir de peso, o sea, ya está con que uno va a subir de peso, que no hay que comer muchas grasas Ya. porque va a subir de peso, mejor digo, Ujú. mejor hay que hacer ejercicio y eso, comer frutas, nosotros las mujeres pues es más seguido eso. Gracias, Siento Jocelyn. culpable. Para quemar grasa, saben decir, ¿no es cierto? Hacer cardio, cualquier cardio que quieran. Ya, entonces, miren todo esto. Nosotros solamente sabemos, y sabemos que, de pronto sabemos que eso es química, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros no nos preocupamos mucho de lo que sucede, pero todo el momento está sucediendo. A eso, a ese pequeño punto se lo llama bioquímica. Al último, ojalá Dios quiera y ustedes me ayuden, vamos a ver un poquito ya. Es interesante bastante entonces ver cómo estos carbohidratos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros ingerimos licor, ¿no es cierto?
¿verdad? Que también, al menos alguien que se preocupa por su salud, peor ni se diga las personas que de pronto están haciendo ejercicios, manteniéndose fitness, como dicen. Se pegó los tragos y saben estar tristes, por ahí chuta, dice, me toca recuperar, que no sé qué, me toca tomar agua, ahora sí, para otro proceso de lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo. Bueno, a todo eso se lo llama bioquímica, ¿ya? O química de las biomoléculas. Biomoléculas quiere decir química, o sea, moléculas que están presentes en todo organismo vivo, ¿ya? Es decir, son necesarias, útiles para nuestra existencia y nuestra vida. Eso por un lado de la química. De ahí viene el otro lado de la química industrial, viene la química orgánica, química inorgánica, la química que nosotros utilizaremos. O sea, nosotros necesitamos conocer toda la parte de la química, toda la parte general, y para eso hay que ir empezando con nuestros conceptos, ¿ya? Ustedes, la química se define como una ciencia, ¿verdad?, que estudia la materia. Para ser exactos, ¿qué cosa de la materia? Los cambios o transformaciones, dicen, ¿no? Faltó pizarra, me voy más acá. Cambios o transformaciones. ¿Ya? ¿Y por qué dice eso? Entonces, miren, yo aquí voy a resaltar esta palabra materia. Hoy vamos a ver, así como lo fuimos haciendo de alguna forma en estadística, varios conceptos que van a ir asomando. Usted ya tiene que irse familiarizando con materia, con átomo, elemento, compuesto, sustancia. ¿Ya? Vamos a ver que todo, cada uno de ellos tiene su propio concepto y todos están enmarcados, todos juegan ahí, todos están ahí dentro, ¿no? Entonces, usted como ya futuro profesional tiene que saber manejar eso. Usted no puede, yo siempre voy a decir esto, usted ya no va a ser un simple técnico quizá, porque de pronto para ser técnico, pues a veces, muchas veces tal vez solo está formado en hacer, en obedecer, en que aquí usted tiene en este vaso de agua, tiene que mezclar tanto y nada más, y añadirle allá. O tiene que pesar tanto y no sé qué. No, aquí queremos formar personas con criterio, ¿no? Y esas son ustedes. Por eso su título también ya es de tercer nivel, son tecnólogos, no es lo mismo que técnico, ¿ya? Tomará en cuenta eso. Entonces, bueno, vamos viendo todo esto. Decía yo, la ciencia que estudia la materia. ¿Qué es materia? ¿Qué me dice? ¿Qué es materia? Señorita Fernanda, ¿qué es materia? ¿Ha escuchado alguna vez hablar usted del término materia, Fernanda García? No, Inge. Materia de ahora en adelante es, Fernanda, sustancia. Es una sustancia, ¿ya? Cualquiera que sea. O sea, es un término muy extremadamente general el término materia, ¿ya? Es una sustancia, pero por la que está formado los cuerpos. ¿Ya? La materia es la sustancia por la que está formado un cuerpo. Lo que usted puede ver, lo que usted puede palpar, o incluso puede no verlo, pero está formando un cuerpo. ¿Ya? Entonces, tome en cuenta, este tipo, la materia va a ser demasiado extenso, ¿no? Es un término general, ¿sí? La materia es toda sustancia por la que está formado un cuerpo. Entonces aquí dice, mira, química es la ciencia que estudia la materia, los cambios y transformaciones. Cambios y transformaciones, que no es lo mismo. Y ahí va un ejemplo bien general. Yo les voy a citar dos ejemplos aquí. Ejemplos aquí para que usted analice. Uno, y usted va a decir cuál es la diferencia que usted puede palpar ahí. Un vaso con agua.
líquido pasa a formar hielo. Y acá voy a poner un ejemplo 2. Gasolina se quema y forma dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Más acácito. Yo quiero que usted analice los dos procesos. Analícele, léale. Y me digan en qué se parecen y en qué le encuentran ustedes la diferencia. Con eso que ustedes me van a ayudar, yo voy a poder dar un concepto aquí, ¿sí? Justamente de cómo se comporta la materia. Esto es de actuación, chicos. Yo aquí en esta pizarra mismo les voy a ir apuntando de ahora en adelante. No, que esta pizarra nunca se borra. Cuando tenga mi lista yo les voy poniendo. Ya, usted lea y alguien Inge dijo acá. que se Ya, parecen. a ver, dígame su nombre, Steven, ¿verdad? Sí. A ver, ¿Pero qué dijo que en qué se parecen? Sí. ¿En qué ve usted la semejanza y cuál es la diferencia? Yo quiero que me explique. O sea, usted dice vaso con agua líquido pasa a formar hielo. Y yo quiero que me explique en qué se diferencia con lo que está acá. ¿En O, qué se parecen? Yo le veo como ya, que ¿en qué se parecen primero? en que el vaso con agua líquido pasa a tomar hielo y entre la gasolina entre que los dos forman parte de un líquido, o sea que, ¿me entiende? Ya. Los dos están Y en estado líquido al inicio. eso. Ya, Steven. Y la diferencia es que uno, digamos, el agua viene a producir lo que es el hielo, Así lo es. normal. Y en la gasolina viene a formar lo que viene a ser el dióxido de carbono. O sea, Ya, ¿no es son cierto? químicos muy diferentes entre los dos. Ya son químicos diferentes, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Pero en los dos, ¿qué hubo? ¿Hubo o no hubo un cambio? Una reacción. Hubo un cambio, una proceso. transformación, una Transformación. reacción. Transformación. A ver, Steven. A ver, Steven, le voy a apuntar por acá, Steven, ya. Actuación. Porque Steven fue el primero en que habló por ahí. Gracias, Steven. Una persona nomás a la vez. Steven Encalada, ¿cómo es su nombre? Perdón. Y Ya le ese estoy. mismo, encalada. Ya. Perdón, vaya a estar poniéndole otro apellido Encalada. Démosle un ok aquí. Ya, por aquí Betsy también me alzó la mano. Ya, Steven ya bastante nos acercó. Betsy, micrófono. Ya les. A ver, dice la sustancia que está formada, el vaso de agua, como dijo el compañero, líquido pasa a formar un hielo, pero la reacción no es tan fuerte así como la gasolina, porque la gasolina ocupa, o sea, se quema, se transforma en Ajá. materia, como es el Entonces, con lo que gas. dice Betsy, esto es un cambio. Y esto es una transformación. Aquí, para ser más exactos, solo se dio un cambio de estado. Acá en cambio, a ver, Lorena me está alzando la mano ahí, me salió el nombre. Disculpen si alguien se queda, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo estoy compartiendo, solo me sale que alguien está alzando la mano, pero no me sale el nombre. Ahorita me salió Lorena. A ver, vamos, ¿quién más estaba? John también está. A ver, Lorena y John. Buenas Lorena tardes, primero. licenciado. Pues para mí la semejanza sería que los dos son líquidos y la diferencia es que el hielo se convierte en estado sólido y el dióxido de carbono sería como un tipo, o sea, gaseoso. Claro, el dióxido de carbono es gas, perfecto, ¿ya? Ya. ¿Qué más me dice usted? A ver, John, Lorena.
Wiz, es verdad. Usted Wiz dijo que era no. Solo que no. Sí, licenciado. John, a ver, John. También me levantó la mano. Micrófono, John. John. Sí, yo iba a decir lo mismo que mi compañero. Ya, Se supone que ya, al momento que el agua pasa a ser sólida, porque se convierte en hielo, y la gasolina, lo que se quema, vendría a convertirse en gas. Por supuesto, claro. Y Sí. existen cambios diferentes. Ajá. Y Aquí transformaciones. hay una reacción química. Por favor, mucho ojo todos. Esto es una reacción química. ¿Se fijan? El vaso con agua líquido pasa a formar hielo. ¿Algún rato dejó de ser agua eso? No, no deja de ser agua. Sigue siendo agua. No hubo un cambio molecular, no hubo una transformación. Si yo quiero volver al mismo vaso con agua líquido, ¿qué hago? Lo descongelo. Lo descongelo, ¿no es cierto? ¿Cómo consigo esto? Variación de temperatura, ya sea, puede ser, nosotros estamos acostumbrados a la temperatura, pero puede ser temperatura, puede ser la presión, etcétera. ¿Ya? En cambio, en una reacción química, usted no es que solo cambiando la temperatura, no. En una reacción química ya es una transformación, ¿se fija? Cuando la gasolina se quema y forma dióxido de carbono, ¿usted puede volver de dióxido de carbono a gasolina? ¿Será posible eso? No. Bien complicado, ¿no? Hay procesos químicos que sí, ustedes los que son reversibles. ¿Ya? Hay otros que no. Entonces, miren este asunto, ¿no? Estamos en materia, digo que son la sustancia por la que está formado todo cuerpo, un cuerpo cualquiera. Les estoy dando dos características. Les decía, ¿por qué? Porque en la química yo la definí como ciencia que estudia la materia, cambios o transformaciones. Repito, el cambio entonces, el cambio hace referencia justamente a esa variación nada más, que por lo general se refiere al estado. De hielo pasa a líquido, o de sólido pasa a líquido, o de líquido a gaseoso, etcétera, etcétera. ¿Ya? En cambio, una transformación hace referencia a cuando es algo más interno, que ya implica variación molecular, como una reacción química. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos suena más complejo? ¿Cuál de los dos procesos, el cambio o la transformación? La transformación. La transformación. Ya, listo, entonces, está entendido esto. Ya, ahí quedamos en paz. John, ahí están los tres participantes. Está entendido esto, creo. No creo que tengan preguntas de esta parte. Vamos para acá, entonces. Ahora, yo en el término materia tengo una clasificación aquí. ¿Ya? Yo aquí tengo evidentemente una clasificación. Esta se clasifica en materia homogénea y en materia heterogénea. Usted no se preocupe si es que encuentra más clasificaciones, ¿no? Hay otras personas dependiendo, por ejemplo, en biología es más conveniente a la materia verlo como materia orgánica e inorgánica. Otros dicen materia viva, materia muerta, no sé qué, materia inerte, por acá. Esas son formas de verle la clasificación. A nosotros como químicos, o más bien como asignatura de química, nos interesa hablar de la materia homogénea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta materia homogénea, homogéneo, significa igual. De ahora en adelante, todo lo que usted vea que presenta una sola fase, eso es materia homogénea. Por donde le vea. Un pedazo de vidrio, el agua, el café. Sigan ustedes con más ejemplos de materia homogénea. Todo lo que usted puede hacer que esté formado por 1000 componentes. Mientras usted vea una sola fase, eso es homogéneo. Entiéndase así. Les pregunto yo a ustedes,
¿Qué vendría siendo el aire? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogénea. Homogénea. Homogénea, Claro, dice. una sola fase. Estas son varias fases. Esto, término homogéneo, sinónimo de igual. Esto, desigual. Como usted quiera llamarlo. Claro. Y por eso le digo, de aquí en adelante, un pedazo de zinc, ¿homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Homogéneo. Homogénea. Queda el pedazo de zinc. Miren, los elementos químicos, esos son homogéneos por donde le vean. ¿Sí? Yo aquí tengo dos tipos, las sustancias puras. Y por otro lado tengo las mezclas. ¿Ya? Miren, las sustancias puras yo me refiero a los elementos. Los elementos. Y a los compuestos también. ¿A qué me refiero con elementos? Todos los de la tabla periódica, se me ocurre el hierro, el cobre, el hidrógeno, el azufre, etc. Los compuestos ya son aquellos que están formados por uno o más elementos, ¿ya? En cantidades definidas. El agua, por ejemplo, H2O. Todos sabemos que el agua es H2O. El dióxido de carbono, el metano, etc. ¿Sí? Entonces, verá, miren cómo ya vamos tejiendo aquí. Una sustancia o una materia homogénea es aquella que presenta una sola fase. Nos importa por cuántos están formados, por cuántos elementos. No nos interesa eso. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa es que haya una sola fase. Tenemos las sustancias puras. A su vez, las sustancias puras son los elementos y los compuestos. ¿Ya? Entiéndase por compuesto al que presenta una fórmula molecular. Si yo le digo, por ejemplo, la sal disuelta en agua, ¿será un compuesto? Sí. Sí. ¿Cuál es la fórmula Una de la sal mezcla, disuelta? dicen. Ah, exacto, verán con esto. Aquí es donde usted se sabe confundir. Miren lo que tienen en común los dos. Tanto los elementos como los compuestos tienen una fórmula. Los elementos tienen su símbolo porque son elementos. Elementos están formados por una sola clase de átomos. Todo lo que usted ve en la tabla periódica, esos son elementos. Los compuestos, en cambio, están formados ya por varios elementos, ¿ya? Y en cantidades definidas. El rato que usted a un compuesto le añade ya sea un elemento u otro compuesto, eso se convierte en una mezcla. Mezcla. Claro, exactamente. Esta mezcla, yo puedo hablar de la mezcla homogénea como tal. Homogénea. Y también puedo hablar de la solución. Miren, tengo dos tipos de mezclas, la mezcla homogénea y la solución. Está un micrófono por ahí, chicos. Ya, bueno. Entonces, miren hasta ahí. Mezcla homogénea y solución, dice. La mezcla homogénea, pues ya sabemos, una mezcla la cual se disuelve de forma tan correcta que yo no puedo diferenciar las fases. Esta solución es lo mismo que una mezcla homogénea, pero en cantidades definidas. Esta pongámosle cualquier cantidad. Ahora usted me dirá, Kichuta, a ver, ¿cómo? ¿Qué es una mezcla homogénea y qué es una solución? Verá. Cuando usted, siempre yo pongo este ejemplo. Cuando usted coge una cucharada de café, otra de azúcar y le pone una taza de agua y mezcla.
Primeramente, ¿eso qué viene siendo? ¿Es o no es homogéneo? Sí, licenciado, sí es homogéneo. Homogénea. Sí, sí es homogéneo, Sí, Jonathan. es Dice homogéneo. siempre. Ahora, esa misma mezcla homogénea puede pasar a llamarse solución. ¿Cómo? Cuando yo cuantifico las cantidades, o sea, ahora yo ya no cojo una cuchara, sino cojo 10 gramos de café, 5 gramos de azúcar y lo disuelvo en 100 mililitros de agua. ¿Notan la diferencia en lo que yo dije? ¿Y cuál es? ¿Lo notaron y cuál es? O repetimos. ¿Cuál es, Jocelyn y Sacha? La solución, Lice. Es ¿Por John qué? Nazareno. John, a ver, Porque John. No, pero quiero que me explique lo que acabé de decir. ¿Entendió o no entendió? ¿Cuál es la diferencia? Es que en uno ya empieza a la poner como que diferencia, valor. A ver, vamos con John. Siga, compañera. Siga, John. ¿Ya? Sí. En uno empieza a poner ya lo que es con contar los gramos y eso, ya se hace diferente, porque cuando uno mezcla, bueno, eso es lo que yo entiendo. La mezcla homogénea es cuando uno pone cualquier cosa y mezcla. Vuelta en la otra solución, ya se supone que ya es como todo va contado o va Ajá. con su... Claro, exactamente. Miren, aquí gracias, John. Aquí les acabo de poner yo lo mismo. Ahora con sal, ¿no? Una cuchara de sal en un vaso de agua. Usted, eso, miren y fíjense, o sea, nosotros vivimos haciendo mezclas homogéneas, claro. Lo que nosotros hacemos son mezclas, que le pone un vaso de leche y medio de agua, que bueno, ahí ya, en la cocina normalmente puede haber el mejor de los ejemplos, que mezcla, ¿cuánto es? Que mezcla eh, una jarra o dos vasos de Coca-Cola y medio de ron, así es, ¿no es cierto? Y 5 hielos y limón, ya, ustedes saben de qué hablo. ¿Qué estoy preparando ahí? Usted lo hace, es una mezcla homogénea, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque usted lo hace así empíricamente, pero el rato que usted lo cuantifica, ¿ya? Buscando exactitud, es decir, como yo puse aquí, 10 gramos de sal, ¿qué necesito para pesar esos 10 gramos? Yo necesito una balanza. ¿Una balanza? Claro. Y para tomar los 100 mililitros de agua, debe necesitar una probeta o algo con medida. Ya, entonces entiéndase ahí. Una mezcla homogénea es aquella mezcla en la cual usted lo hace en cualquier cantidad o no cuantifica las cantidades. Esa mezcla homogénea pasa a llamarse solución cuando usted cuantifica las cantidades. ¿Ya? Y es más, a esta solución usted va a poder medir la concentración, va a poder expresar un montón de cosas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Por favor, díganme con confianza hasta ahí. ¿Estamos o no estamos entendidos? Ya. Bueno, y la heterogénea, pues eso es lo que a usted se le ocurra que no se mezcle, que el agua y el aceite, que partículas disueltas en agua, lo que a usted se le ocurra. Lo más feo de que no vea que... Sí, Rojas, Jonathan me levantó la mano. Sí, pensaba que iba a preguntar sobre heterogénea y iba a dar una opinión, A ver, dígame. que eran compuestos que son sustancias diferentes, las cuales son, como usted mismo dijo, dicen el agua y el aceite. Otro ejemplo, la tierra y el aire, puede ser otro ejemplo. Son Claro, como, se puede decir que son el polvo que ve composiciones usted no en el aire. uniformes. Sí, todo lo que sea, ¿no es cierto? Lo externo. Bueno, pongámoslo ahí. Varias fases. Todo lo que no se mezcla. Arena en agua. O se mezcla, pero presenta fases, ¿no es cierto? Petróleo en agua.
etcétera, etcétera. Ya. Ahí estamos bien, ¿no? Gracias. Bien, espérenme un segundito. Me están llamando aquí. Déjenme colgar. Ya, ahí estamos. Listo. Miren, ya en una horita hemos avanzado con los conceptos y todo el asunto, ¿no? Entonces, miren aquí, usted ya tenemos lo que es la materia. Acabamos de ver lo que es la clasificación, lo que es una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Ya les acabo de indicar lo que es un elemento, lo que es un compuesto, lo que es una mezcla homogénea y lo que es una solución. ¿Ya? Entonces, sigamos por acá. ¿Cuál es la característica entonces, ¿no? De todo esto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el fin de entender esto? Porque van a generarse conceptos que todos parecen similares, ¿no? Todos parecen igualitos, pero hay que saber la diferencia de todo esto. Ya. Bueno, hasta ahí. Nosotros también, recuerde, usted tiene cambios, ¿no? Hay varios, hay una interacción de la materia. Los cambios de la materia. Estados de la materia. Usted habrá escuchado los estados de la materia, ¿verdad? Es líquido, que pasa líquido gaseoso, Líquido sólido, gaseoso. Claro. sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso ahí. ¿Ya? Y también hay otro estado, plasma, que se llama, ¿no? Está un poquito alejadito por ahí, pero sí, ya se lo consideró estado también. ¿Ya? Y hay una interacción entre todos estos, ¿no es cierto? Hay una interacción entre sólido, líquido y gaseoso que usted ya lo va a ir a leer porque yo lo voy a poner, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos estos cambios tienen unos nombres, ¿sí? Usted va a tener la solidificación, va a tener la fusión, va a tener la condensación. La condensación, la precipitación, la infiltración. No, eso es del ciclo hidrológico del agua más. Es para el agua eso. Sí, más bien aquí, pero lo general, no, yo hablo de la materia en general, condensación, evaporación o ebullición. Sublimación y la retrosublimación o sublimación inversa se llama, ¿no? Inversa. Ya. Esto, usted por favor para su materia, chuta, se me salió feo esto, debe consultar. Yo ya le voy a decir dónde, que en el libro que nosotros manejamos. Ahí usted va a consultar qué significa cada uno de esos, ¿no? Pero básicamente son los cambios de estado. La solidificación es cuando del estado líquido pasa al sólido, por ejemplo. La condensación, la lluvia, cuando el gas pasa a estado líquido. Ya. Usted va a consultar eso. ¿Qué significa cada uno de esos cambios? Y de ahí ya vamos a hablar ya en la siguiente clase. Yo les voy a ir preguntando y le vamos revisando. ¿Ya? Eso con respecto a los cambios de estado. Para que existan estos cambios, sí, para que existan todos estos cambios de estado, esto yo lo voy a apuntar por aquí. Para que existan los cambios de estados, necesitamos o se necesita variaciones. Nuevamente, repito, en temperatura, o también presión. Miren estos dos términos, temperatura y presión. El ejemplo más lógico, ¿qué necesita usted para que se seque su ropa? Sol. Sol. Calor. Sol. O sea, ¿el sol qué genera? ¿Aumento o disminución de temperatura? Claro, aumento de temperatura. Yo aquí le puse presión, entonces ustedes ya como profesionales tienen que saber, yo ya les voy a mostrar un ejemplo
Para nosotros, obviamente, la variable o la condición más fácil de manejar es la temperatura. Pero, por ejemplo, existen procesos en los cuales no se le toca a la temperatura, sino a la presión. ¿Ya? O es decir, yo puedo hervir agua sin aumentar la temperatura. ¿Creen que es posible eso? No. Legalmente usted diría, ¿cómo? ¿Cómo voy a hervir agua sin aumentar la temperatura? No, sí se puede. Jugando con la presión. Eso hace la industria. No yendo muy lejos. Usted sabe cómo funciona el cilindro de gas. Mire, yo le pongo ese ejemplo. ¿Sabe cómo funciona? ¿Saben qué es el gas? ¿Cómo está esa situación? El gas licuado de petróleo, dice. Está puesto bajo presión. Sí, a ver, señorita Elisa. ¿Está puesto bajo presión? ¿En dónde? Sí. Dentro del tanque para que salga con presión. Ya. La presión. Y ustedes vayan a decir, este nos va a mentir aquí. Revisen, busquen, consulten. Así más o menos un tanque de gas, ¿sí o no? Bueno, no tanto así, pero bueno, más anchito creo que es acá. Ya, digamos que es GLP. Gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Ya. Y aquí está el gas. ¿No es cierto? Yo aquí afuera, tengo una presión 2, o sea, la presión atmosférica. Y aquí adentro, ¿será que tengo la misma presión o es otra? ¿Qué opina John? Es otra presión. Otra listen a Otra. decir. Otra presión. Señorita Ana, a ver, Ana Kichimbo está por ahí. A ver, tenga la bondad, Anita. Sí, yo a esta le puedo llamar presión 1. O sea, es la presión dentro del cilindro. Ya, ¿cierto? Esta presión será más fuerte o menos fuerte que la exterior, que la atmosférica. ¿Qué opina, señorita Ana? Pues yo creo que más fuerte. Claro, está totalmente comprimido. Tanto así, si no me cree, le digo de pronto, tanto así que gran parte de eso se encuentra en estado líquido en realidad. Por eso es que eso de ahora en adelante usted se explicará. ¿Alguna vez sí han alzado ustedes un cilindro de gas, no es cierto? Sí, creo, todo el mundo lo ha hecho. Sí. ¿Cómo se siente, Adrián, alzar un cilindro de gas? No, no, a los hombres, bueno, las mujeres también lo hacen, pero creo que en la casa, pues, sí hay que comprar. Por lógica, pues. Sí es pesado. Claro, es turrísimo, como dicen. Es feísimo, no usted que se hace así. Claro, el rato que usted hace esa conexión y abre en ese cambio de estado, se genera el gas que sale en la cocina, ¿no? Entonces, miren, aquí se encuentra comprimido. Comprimido. ¿A qué? ¿A dónde voy con esto? Que sí, gracias a esa compresión tan fuerte, ese gas licuado de petróleo, que es una mezcla de diferentes gases, cambia de estado líquido a gaseoso. Repito, el proceso es extenso, yo me salté un montón de cosas, pero esa es la explicación, ¿no? Entonces, por favor, lea, usted puede poner ahí cómo funciona el cilindro, el gas, lo que sea. Ahí le va a salir la explicación y funciona básicamente así. ¿A qué quiero ir con esto? Cuidado usted de ahora en adelante vaya a decir, claro, para que exista cambio de estado tiene que haber cambio de temperatura o variación de, no solo de la temperatura, también de la presión. Ahora que nosotros en nuestra vida cotidiana, obviamente usted, ¿no es cierto, Betsy, no va a coger para hervir el agua, pues, a buscar cómo comprimirlo, no, ¿cómo? Lo más fácil, vamos a la hornilla, aumentamos temperatura y se acabó. Si quiere congelar un helado, una gelatina, un helado, tampoco va a buscar cómo comprimir o expandir la presión. No, usted va y dice, a ver, yo necesito una temperatura menor, va y le mete en la refrigeradora. ¿Ya?
Pero repito, se puede hacer esos cambios de estados variando dos situaciones. La temperatura, estoy aquí, no sé qué estoy haciendo, subrayándole supuestamente, y la presión. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? ¿Sabía ese dato, señor Jonathan Rojas? ¿Conocía de ese dato? ¿Cuál de los dos? Lo que le acabo de comentar. No lo distinguía ese dato, Liz. Ya, chévere. Entonces ahora lo saben, ¿no es cierto? Y las industrias, es un montón de industrias, en la industria de los polímeros, en la industria petrolera. Póngase usted a analizar que hay procesos en los cuales si usted cambia la temperatura va a cambiar todo. No puede moverle la temperatura muchas veces. Entonces hay que recurrir a otras situaciones. Ya, ya iremos viendo conforme vayamos analizando esto. Ya, listo. Vamos un segundo. Vamos por acá. Ya. Necesitamos nosotros, una vez que entendemos esta situación, ya, necesitamos pasar al manejo de números como tal. Ya. Ahora, por favor, vamos a tomarnos 8 minutitos.